Ok, bueno, vamos a tocar este interesante tema de la diferenciación del corazón de atleta con la miocardiopatía hipertrófica, que a veces es extraordinariamente complicado. Y veremos en particular el rol que tiene la ecocardiografía en el diagnóstico diferencial entre ambas entidades. El corazón de atleta, como ustedes saben, es una entidad conocida desde muy antiguo. Ya desde el año 1899, el doctor Henschen, valiéndose solamente del examen físico, describió en esquiadores de fondo la presencia de dilatación y de engrosamiento de las cavidades en respuesta a un ejercicio físico prolongado e intenso. Y se definió en los últimos años, en las últimas décadas, como el aumento de la masa miocárdica inducida por sobrecarga hemodinámica secundaria a actividad física regular e intensa, en ausencia de patología valvular, hipertensión o de otras patologías. Y este aumento de la masa puede estar dado fundamentalmente por dilatación y o engrosamiento de las paredes, dependiendo del tipo de ejercicio, ya sea un ejercicio de resistencia o aeróbico o isotónico, o un ejercicio de potencia o anaeróbico, o una mezcla de ambos componentes de ejercicio. Y no solamente va a depender de ello, sino que también va a depender del sexo de la persona que lo practica, masculino, femenino, de la raza. Los afroamericanos en general tienden, la raza negra, a tener una respuesta hipertrófica mucho mayor frente a la actividad física. Y nosotros la debemos diferenciar como hipertrofias concéntricas cuando el índice de grosor parietal relativo es mayor de 0,42 o excéntricas cuando es menor de 0,42. En general podemos decir que el ejercicio dinámico produce aumento del diámetro de las cavidades y el ejercicio estático de los grosores de las paredes. No hay que olvidar que en el ejercicio de los deportistas, por ejemplo, que practican halterofilia, fisicoculturismo, se han llegado a documentar hipertensiones tan severas como de 480 con 350 milímetros de mercurio, afortunadamente por periodos cortos, pero implica una sobrecarga enorme sobre las cavidades cardíacas. La mayoría de los deportistas desarrollan aumento del índice de masa ventricular con aumentos discretos de los diámetros y de los grosores, que en promedio son levemente superiores a los individuos sanos no entrenados, pero siempre están asociados a función sistólica y diastólica normales. Y como dijimos, los cambios no solo están relacionados al tipo de ejercicio, también hay factores genéticos, los polimorfismos del gen M235T, el polimorfismo de la enzima convertidora, masculino, femenino, el uso de anabólicos, la cosa racial, en fin. Y en términos generales, la literatura muestra, y es la experiencia que uno ve con los deportistas, que los grosores en los deportistas no sobrepasan rara vez, y es muy ocasional, los 16 milímetros de espesor, y en promedio alcanzan entre 11 a 12. En los deportes de conjunto, con balón o con pelota, los diámetros diastólicos no superan los 60 milímetros de diámetro y excepcionalmente se alcanzan los 70 milímetros. En el ejercicio aeróbico, los engrosamientos parietales siempre van asociados a aumento de los diámetros ventriculares. Y nosotros podemos ya tener algunos índices para discriminar, sabiendo que un grosor, una relación grosor septal diámetro sistólico mayor de 0,48 es francamente indicativa de miocardiopatía hipertrófica y no de un corazón de atleta. Es importante saber que estos deportes entrenamientos dinámicos generan modificaciones cardíacas secundarias a sobrecargas de volumen, que generan aumentos de los diámetros del diámetro diastólico del corazón, lo que facilita el volumen eyectivo sistólico por una cuestión de dilatación, con un ahorro importante en la energía por menor fricción y tensión de la fibra. Y obviamente se genera un aumento de los grosores parietales para equiparar la tensión intramiocárdica y no alterar tanto el consumo de oxígeno. Y tenemos que definir qué es un atleta.
Un atleta es aquella persona que participa en un deporte individual o de equipo organizado y que tiene como objetivo fundamental y prioritario el enfrentamiento frecuente contra otros sujetos de similar condición en pos de un premio al triunfo y que requiere un entrenamiento regular e intenso para lograr estos fines. Entonces tenemos que saber que es en este contexto donde se nos va a provocar la duda diagnóstica entre miocardiopatía hipertrófica y corazón de atleta. No es una persona que no hace nunca deporte y llega con un septum de 14, no hay duda diagnóstica. El ejercicio físico per se no es capaz de dañar un corazón sano, pero sí puede ser causa de muerte súbita si el sujeto que lo practica tiene alguna patología como miocardiopatía hipertrófica, una canalopatía, una displasia ritmogénica, en fin. Y como ya algo se adelantó, en menores de 35 años, la causa más frecuente de muerte súbita son las cardiopatías hereditarias y dentro de ella la miocardiopatía hipertrófica, que afecta aproximadamente al 0,2% de la población o a uno de cada 500 individuos, atletas o no. En mayores de 35 años, la principal causa de muerte es la cardiopatía coronaria. Y en el total de los atletas jóvenes, la miocardiopatía es la más importante, siendo algunas diferencias con algunas demografías. Por ejemplo, el norte de Italia describen a la displasia ritmogénica como la primera causa de muerte en atletas jóvenes. En Alemania, en Inglaterra, se ha descrito también en algunas series las miocarditis y el origen anómalo de las coronarias. Afortunadamente, la incidencia de esta es muy baja, entre 70 a 150.000 años. Pero el riesgo individual de quien tiene una de estas cardiopatías es muy alto y tiene un enorme impacto mediático y emocional, en fin, en la comunidad donde sucede. Por lo tanto, es de fundamental importancia un diagnóstico precoz y certero para, entre otras medidas, retirar al individuo de la alta competencia y evitar los desastres que esto pueda tener y, obviamente, también evitar descalificaciones innecesarias a personas que realmente tienen un rendimiento deportivo excepcional y se les priva de ejercer su actividad porque se les encuentran algunas alteraciones que pudieran ser riesgosas. En este video vamos a ver algunas imágenes que son un desastre en realidad y ustedes van a ver lo que pasa en algunos deportistas de alto rendimiento como estos futbolistas que, desgraciadamente, como Marc Vivien fue, no fueron diagnosticados a tiempo y durante un partido de fútbol sufren un paro en fibrilación ventricular que finalmente les va a acarrear la muerte. De tal manera que el diagnóstico precoz es importante para evitar este tipo de situaciones que son realmente impactantes. Y desgraciadamente, si bien es cierto, son pocas, pero el impacto que tienen es muy, muy significativo y demandan preocupación, consternación, y este es otro jugador. En fin, es importante también saber cuál es el tipo de esfuerzo que tienen los diferentes deportes para poder ajustar el diagnóstico diferencial. Si nos llega, por ejemplo, una persona que practica golf, tiro, billar o bowling, y llega con un grosor parietal muy alto, obviamente no va a haber posibilidades de diagnóstico diferencial. Pero si por otro lado nos llegan pacientes que tienen alta carga de componente estático y dinámico y llegan con engrosamiento, sí podemos suponer que obviamente estos se deben a la actividad física y habría que entrar en el diagnóstico diferencial. Y el problema que tenemos nosotros es esto, que ustedes ven estos dos corazones, uno tiene una miocardiopatía hipertrófica y el otro es un corazón de atleta. Desgraciadamente no se mueven para haberlas visto, pero en realidad no hay manera en el approach visual para poder diferenciar rápidamente de qué se trata. En general podemos decir que el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica versus el corazón de atleta es sencillo, porque en la gran mayoría vamos a encontrar lo que decía el doctor Vegaso, gradientes en el tracto de salida, grosores septales muy significativos, relaciones de septum, pared posterior de 1.5 o más, un índice de grosor parietal relativo mayor de 0,42, en fin. En ese contexto es muy fácil, pero hay un grupo que en la literatura se llama la zona gris, que son aquellos pacientes que tienen
la máxima expresión adaptativa de la hipertrofia frente al ejercicio comparado con las formas más leves de miocardiopatía hipertrófica. Y es en este grupo donde nosotros vamos a tener que extremar los elementos diagnósticos diferenciales para poder saber de qué se trata. De tal manera que solo entre 1 a 3% de los atletas presentan hipertrofia parietal mayor de 12 milímetros y menos del 10% de las miocardiopatías tienen grosores parietales que nos puedan llevar a diagnóstico errado. En el corazón de las cosas que ya podemos ir viendo, en el corazón de atleta, las zonas aledañas en general son de hipertrofias muy similares, muy homogéneas. Mientras que en la miocardiopatía es factible de ver áreas de transición muy brusca entre áreas hipertróficas y áreas de grosor normal. El grado de hipertrofia es variable en los distintos individuos y va a estar vinculado con el tipo de mutación que es la responsable de la enfermedad. De tal manera que las mutaciones de la beta-miosina generan engrosamientos septales muy grandes, sobre 26 milímetros, y los encargados de la troponina dan grosores muy leves e incluso pueden ser con grosor normal. De tal manera que todas las cosas que nosotros tendríamos que evaluar son el grosor parietal, el tamaño de la cavidad, el índice de grosor parietal, ver la función sistólica que evaluada por la fracción de eyección es normal en las miocardiopatías hipertróficas como en el corazón de atleta. La función diastólica en el corazón de atleta está siempre alterada. Hay que ver si tienen asincronía mecánica intra o interventricular. La ecocardiografía de esfuerzo, que ya algo se habló, es muy importante porque nos va a permitir aumentar mucho el poder de diagnóstico diferencial. Podemos ver una serie de movimientos como rotación, torsión y distorsión ventricular en diástole. Podemos ver el strain longitudinal, circunferencial, radial, con Doppler tisular o con speckle tracking, que tiene algunas ventajas como ángulo de independencia, es más reproducible, tiene menos efecto de la traslación, en fin. Podemos estudiar la reserva coronaria y hay una serie de mediciones no ecográficas que también hay que conocerlas porque nos ayudan al diagnóstico, como la determinación genética, que tiene aproximadamente un 70% de sensibilidad, porque son tantas las mutaciones que no están los sets para pesquisarlas todas. El consumo de oxígeno en aquellos que tienen más de 50 ml minuto es muy poco probable que tengan una miocardiopatía hipertrófica, excepto que sean deportistas de alta carga estática, en cuyo caso no es tan cierto. El desentrenamiento, que en el corazón de atleta provoca reversión de la hipertrofia, en la miocardiopatía no tiene efecto. La biopsia endomiocárdica, la resonancia nuclear magnética, que va a hablar el doctor Pereira, y el cateterismo que se usaba antiguamente. Estamos en el tiempo, doctor. Uy, ya nos vamos a apurar. Hay una serie de parámetros clásicos que han sido utilizados para ayudar a diferenciar esta duda diagnóstica. Y eso es lo que se llama, en este trabajo, entonces, vamos a revisar cuáles son. Y dentro de los parámetros clásicos, como el diámetro diastólico, el tiempo de relajación isovolumétrica, la velocidad del llenado diastólico precoz septal, en fin, vemos que tienen una alta sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico diferencial. Y si a los parámetros que tienen más sensibilidad y especificidad, como el tiempo de relajación y el diámetro diastólico y la velocidad de la onda E, le asignamos un score, le asignamos un puntaje de 2 y a los otros un puntaje de 1, podemos construir un score con estos valores de corte y que en los casos que tienen más de 5 puntos, nosotros podemos decir que con un 100% de sensibilidad y un 78% de especificidad y con un cociente de proporciones positivo de 4.5, decir que ese paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica y no tiene un corazón de atleta. Y también, en los 2 minutos que nos quedan, hay que decir que todos los resultados que vamos a tener, de evaluaciones del strain son muy variables, porque
Hay que recordar que el corazón tiene una estructura muy compleja. De acuerdo al modelo de Torrent-Wasp, el corazón es una pura lazada, es un haz que se enrolla sobre sí mismo, ¿cierto?, y genera una estructura geométrica muy compleja, de tal manera que va a generar acortamiento base-apex, va a generar acortamiento longitudinal, circunferencial, radial, va a generar una rotación horaria basal y antehoraria apical que determinan torsión y distorsión. En la miocardiopatía hipertrófica hay más de 1000 mutaciones y polimorfismos, de tal manera que el total de alteraciones que nosotros podamos pesquisar con las diferentes medidas van a ser muy variables. En las miocardiopatías apicales podemos encontrar alteración del strain solamente apical y no medio ventricular ni basal. En las miocardiopatías que son concéntricas vamos a encontrar alteración del strain general. Aquí podemos ver el pronóstico que tiene el strain para diferenciar, y así podemos decir que el strain longitudinal global menor de 10%, medido con speckle tracking, con mediciones del llenado diastólico y la onda S tisular y lateral, cuando es menos de 9 centímetros por segundo ese cociente, discrimina entre con un 100% de sensibilidad y un 95% de especificidad entre corazón de atleta y miocardiopatía hipertrófica. También la presencia de asincronía intraventricular es muy importante. Y ustedes ven que en los pacientes que nos vamos a poner, los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, la diferencia, el retardo intraventricular es significativamente mayor que los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, con una diferencia estadísticamente muy significativa. Y de acuerdo a este trabajo, se encontró que un retardo intraventricular mayor de 30 milisegundos diferencia con una sensibilidad de 91% y especificidad de 98% entre miocardiopatía hipertrófica y corazón de atleta. Un retardo, esto es bien interesante, un retardo intraventricular mayor de 45 identificó a pacientes de miocardiopatía hipertrófica con alto riesgo de muerte súbita, con un 90% de sensibilidad y especificidad y altos valores predictivos negativos. Esta es la curva acumulada de riesgo y ustedes ven que los que tienen un retardo interventricular mayor de 45 tienen una sobrevida realmente bastante menor que los que tienen un retardo menor de 45. El eco de ejercicio es muy útil porque permite pesquisar gradientes que en un gran porcentaje de pacientes que tienen miocardiopatía en reposo no se pesquisan. Y la evaluación con eco debería ser rutinaria en toda miocardiopatía sin obstrucción en reposo. El eco de ejercicio detecta gradientes más de 30, que es lo que se toma por convención, en aproximadamente un 50% de los pacientes que no tenían obstrucción en reposo. La aparición y magnitud del gradiente permite un diagnóstico diferencial y orientar la terapéutica para hacer miomectomía, ablación septal, en fin. Y el Valsalva que se nombró tiene muy baja sensibilidad, no más de un 40%, y una alta especificidad. Es bien interesante que también hay alteraciones de la reserva coronaria. Ustedes saben que con eco, en posición apical, en posición de 2 cámaras, con rotación antihoraria y leve inclinación anterior o en visión de 3 cámaras, uno puede ver el flujo de la descendente anterior en su porción distal y de la descendente posterior. Pues bien, en estos trabajos se midió la reserva absoluta y la reserva coronaria relativa y el flujo diastólico basal en reposo y se encontró que hay diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que presentan miocardiopatía hipertrófica y los controles. Y para terminar, me queda esta nomás, hay una publicación muy interesante que permite el diagnóstico extraordinariamente precoz en aquellos pacientes que tienen alteración genética, pero fenotípicamente son normales. Y en estos casos, ustedes ven que se detecta un estrés circunferencial basal normal, pero hay una rotación a nivel de la base, inicialmente antihoraria y después horaria, pero a nivel del ápex se ve una gran rotación
antihoraria, muy marcada, y eso se debe a que en estos pacientes hay disfunción de las fibras subendocárdicas longitudinales, de tal manera que el movimiento está fundamentalmente generado por las subepicárdicas, longitudinales subepicárdicas, y eso hace que el corazón tenga una rotación exagerada. Ahí están los valores y aplicando las curvas ROC se encontró que para un valor de corte de más de 7 grados se encontraba una altísima sensibilidad del orden del 83% y una especificidad del 82% para diagnosticar correctamente a quienes son portadores de una genopatía para miocardiopatía hipertrófica. Estos son los valores o los parámetros que deberíamos manejar para el diagnóstico diferencial. En realidad, el diagnóstico diferencial de corazón de atleta y miocardiopatía hipertrófica no se debe hacer exclusivamente, o no se puede, en base al eco muchas veces, sino que hay que hacer un score con los parámetros ecográficos, los parámetros clínicos, genéticos, en fin. Muchísimas gracias y perdone el atraso.